Primero que todo, buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de este seminario por haberme invitado y espero que esto sea iluminador en algunos sentidos para el tema que estamos tratando. Yo voy a hablar un poco, en el tiempo que tengo, de las estrategias de reputación y confianza en entornos de crisis. Me pidieron que explicara un poquitito algunas nociones de estos temas de comunicación estratégica que no tienen por qué ser algo natural para todo el público. Entonces, yo quiero solo destacar algunos aspectos claves a los que se dedica en cualquier organización, ya sea una empresa privada, una organización pública, una organización no gubernamental, sobre estos temas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que destacar que nosotros como organización, cualquier organización, incluyendo la Iglesia, tiene que estar en un entorno donde lo primordial sean sus públicos. Antiguamente se llamaba opinión pública, ¿sí? Pero ya la opinión pública es un concepto que está quedando un poquito atrás, porque la verdad es que lo que hacemos ahora desde las organizaciones y desde quienes estudiamos la comunicación es entender cada público con sus propias características, con sus propias necesidades, con sus propios atributos. Entonces, en inglés, como siempre en América Latina, sobre todo usamos tanto los anglosajonismos, no sé cómo se dice, hablamos de stakeholders, pero en el fondo es lo mismo, son los tipos de público y uno de los grandes cambios del paradigma en las comunicaciones, y eso es importante que todas las organizaciones, incluyendo lo que nos convoca en este seminario hoy día en la tarde y el día de ayer, es que ya no hablamos las organizaciones sobre transmitir información, ya no hablamos las organizaciones sobre entregar información a públicos desinformados. De lo que hablamos o lo que deberíamos hablar es de vincularnos con esos públicos, de tener un relacionamiento con esos públicos, de tener un canal directo con esos públicos de manera de atender a sus necesidades y de manera de darnos a conocer de la mejor manera. Dentro de esta idea, ya no de informar, sino que de vincular a la organización con sus públicos, incluida la Iglesia, hablamos, por ejemplo, de la escucha del entorno. ¿Y qué es escuchar el entorno? Seguramente lo vamos a ver también después dentro del panel y discutir, es tener una idea de lo que está pasando allá afuera. La organización, dentro de la teoría de sistemas, es un sistema abierto, quiere decir que se comunica con otros sistemas, interactúa con otros sistemas, no puede estar mirándose a sí misma, como un buen chileno diríamos, no puede estar mirándose el ombligo. Y lo que tiene que lograr en ese vínculo es tener no solo una buena reputación, que es el tema de este panel, sino más bien yo voy a hablar del tema de la confianza, porque es mi tema de estudio. Entonces, yo lo que voy a hablar hoy día es un poco cómo enfrentar eso en un entorno bastante convulsionado. Si ustedes ven acá, ustedes saben que todos los años la revista Time, que es una de las revistas más importantes en el mundo, elige al personaje del año. Y ahí nosotros siempre vemos a presidentes, a hombres de negocio importantes, etc. El año 2011, que fue un año muy complejo para todo el mundo, no hubo un personaje del año. El personaje del año fue que es ¿cómo se puede traducir? El manifestante, lo que le diríamos nosotros el encapuchado, ¿no es cierto? En términos bien chilenos y bien actuales. Y eso fue una excepción en el Time. ¿Y eso qué significa? Significa la emergencia de este nuevo grupo de descontento. ¿Se acuerdan el tema de los indignados? ¿Se acuerdan Wall Street? ¿Se acuerdan Wall Street ocupa? El público se está levantando, el público está exigiendo, las organizaciones deben dar cuenta de esto y de alguna manera, así como lo releva Time, nosotros como organizaciones tenemos que darnos cuenta que este público tan conocido, tan maniatada, esta palabra empoderado, es verdad, es una realidad que aquí en el 2011 se retrata con esto que yo estoy mostrando al Time, pero si ustedes analizan todo lo que hubo ese año, es bien sencillo. Por ejemplo, el 2011, ahí ven ustedes cómo la gente percibe a las élites.
cómo las élites están siendo cada vez más desafiadas, todas las instituciones, y está haciendo que este público haga cambiar este paradigma de la organización como todopoderosa, de que tiene la verdad, de que tiene que imponer ciertas cosas. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, acá, no tengo estos micrófonos que uno se puede caminar como en las películas, pero bueno. Por ejemplo, acá ustedes ven que ya no es solo el mundo político ni la élite, está haciendo ciertos sistemas los desafiados. Fíjense todo lo que ha pasado aquí en Chile con la reforma laboral, con la reforma tributaria, con la reforma educacional. No son ciertos puntos, está haciendo de alguna manera el sistema desafiado. Y esta sociedad que cambia, de repente cambia más rápido de lo que cambian las organizaciones. Y en eso nosotros, dentro de este seminario, tenemos que tener mucho ojo, como se dice en Chile, mucho cuidado de que nuestra organización vaya leyendo ese entorno, como decíamos antes. El 2013, yo aquí les voy a mostrar varias noticias que de alguna manera muestran cómo este ciudadano, cómo este votante, cómo este actor se va levantando. Acuérdense de esos programas de denuncia que cada vez están como más de moda y cómo van desafiando grandes empresas. No sé si se acuerdan de el tema de Jumbo y los aceites que quemaban en vez de aliñar las ensaladas. Las instituciones tradicionales de nuestro sistema, la PDI, por ejemplo, el caso farmacia, y el castigo que tuvo y los problemas que ha provocado hasta el día de hoy, los desafíos a nuestras instituciones políticas. Como una vez yo escuchaba a Roberto Méndez en estos seminarios de CARI, decía: tengo una buena noticia y una mala noticia para los señores políticos, decían los senadores. La mala noticia es que tienen una tasa de aprobación de un 4%. La buena es que estadísticamente ya no se puede bajar más, porque está dentro del margen de error de la encuesta, así que no van a bajar más. Pero eso es complejo para un país con una democracia más o menos, no sé, no tan nueva, no tan antigua. Entonces, es complejo este desafío a las instituciones. Hay una crisis, podríamos decir, de confianza. Todo esto pasó en el 2013. ¿Y para qué vamos a hablar del año 2014, verdad? Editoriales donde hablan del problema de la confianza del ciudadano, miles de seminarios y papers y artículos que hablan de esto, ¿no? El caso de la colusión de los pollos el año pasado, el servicio de puesto interno, reforma tributaria, reforma educacional cuestionada. ¿Para qué vamos a hablar? Y vamos a dar nuevas de todos los últimos acontecimientos, ¿no? Noticiosos. Y cosas que antes a lo mejor pasaban, pero que no nos dábamos cuenta. Sin embargo, ahora son el centro de atención, llenan los noticiarios, etcétera, pero da una sensación un poquito de, incluso hay gente que habla de fragilidad institucional, etcétera. Entonces, ¿cómo las organizaciones podemos sobrevivir en este ambiente de tanto cuestionamiento, ¿no? de tanto desafío, de tanto empoderamiento? Si nosotros pudiéramos resumir esto que yo les he tratado de decir en este poquito tiempo, es que las élites están cuestionadas, políticas, económicas, y no solo élites económicas, de todo tipo. Hay quiebres, incluso hay gente que habla de quiebres de la legitimidad y la confianza, hay pérdida del vínculo, y entonces cabe preguntarse, ¿dónde está la comunicación aquí? ¿Tenemos que informar a nuestro público o tenemos que vincularnos? Ya no sirven las relaciones públicas, ya no sirve el comunicado de prensa, ya no sirve que me escuchen lo que yo quiero decir. Tengo también que escuchar a nuestro entorno. Entonces hay una necesidad de restaurar estos vínculos. Mucha gente habla de crisis de confianza. Hay muchas encuestas, esta es la encuesta que hace la Universidad Diego Portales. Si nosotros vemos en el tiempo, han habido fluctuaciones, pero las instituciones, si ustedes ven, están bastante cuestionadas. Vean ahí el Congreso, también está la Iglesia Católica, los diarios, el movimiento estudiantil, etcétera, pero son niveles que son complicados para nuestra democracia. Fíjense, los tribunales de justicia, el Congreso y los partidos políticos son complejos.
que eso esté, me equivoqué, que eso esté cuestionado. Entonces, ¿cómo reconstruimos la confianza? Y de eso quería hablar. ¿Y qué es la confianza? Porque la confianza es de esos conceptos que todo el mundo habla de ellos, pero en realidad no sabemos muy bien de qué se trata. Sí, nosotros pensamos que podemos dividir la confianza en tres grandes áreas. Primero, nosotros confiamos por experiencia, por reputación, por un cálculo. Digo, yo confío en este personaje porque hasta el momento, o confío en esta institución porque hasta el momento se ha portado bien conmigo. Esto es un tema racional. También confiamos por un tema identitario. Confiamos en lo que se parece, confiamos a mí, confiamos en lo que está cercano. Y también confiamos, y eso es muy relevante acá en el país, en aquellas instituciones que funcionan según normas legítimas y aplicables para todos. Eso me hace a mí confiar, porque me siento seguro, me siento ser en el centro de una institucionalidad vigente. Entonces, acá tenemos un modelo de generación de confianza. Piénsenlo dentro de la organización, piénsenlo dentro de los que nos convoca hoy día. Este seminario se llama Comunicando en una cultura de la incertidumbre. Pues bien, la confianza es la antinomia de la incertidumbre. Yo confío para bajar esos niveles de incertidumbre. Si yo no confiara en que alguien va a cuidar a mi hijo en el colegio, no lo mando al colegio. Si yo no confiara en los profesores, si yo no confiara, y eso es el tema que aquí nos convoca, ¿cómo creamos esa confianza? Desde el punto de vista de la confianza normativa, esta emerge cuando tenemos reglas que son iguales para todos. Por eso son complicados esos casos donde los castigos a ciertas instituciones o ciertos personajes dentro de las instituciones no es lo que nosotros esperamos, cuando nosotros sentimos que la justicia no se aplica igual para todos, ¿no? También confiamos cuando nos sentimos que estamos entre iguales. Por eso es importante que las organizaciones sean de base y estén asociadas a este entorno que yo estaba hablando, para que la gente tenga reconocimiento, que no hable desde un podio, como yo ahora, que no hable desde arriba, que no hable desde una diferencia con sus públicos. También confiamos cuando sabemos que la otra persona tiene los conocimientos especiales. Se supone que yo estoy aquí porque algo sé del tema, ¿no es cierto? También confiamos, y esto es muy importante, y cada vez es más importante, más incluso aún que la lámina anterior. Nosotros confiamos por la bondad de quienes están junto a nosotros, por la bondad de las organizaciones. Cuando las organizaciones empiezan a ser malas con nosotros, empiezan a traicionarnos, bueno, esa confianza que se llama por benevolencia empieza a desaparecer. Y eso es un gran tema actualmente ahora en Chile. La confianza por integridad, que es algo que está también complicado en estos momentos por todos los ejemplos que yo les estaba dando, es el tema y es lo que está cuestionado actualmente en todos los casos que vemos en la televisión todos los días, es de la confianza por integridad. La persona o la organización tiene que adherir a ciertos principios valóricos que sean comunes con el entorno de ese momento. Por eso se castiga tanto el caso Cabal, por ejemplo. Por eso se castiga tanto, porque hay un tema valórico que es relevante. Ya las organizaciones no nos piden solo, por ejemplo, en nuestra universidad, educar. No solo nos piden educar, eso es un tema mínimo que nosotros tenemos que entregar, pero nos piden también que eduquemos a todos. Nos piden también que eduquemos con ciertos valores. Entonces, ese tema está siendo aún más relevante que, por ejemplo, la confianza por conocimiento. La integridad es algo que se pide de una manera nunca antes vista. Hay algunos modelos que hablan que estos tres son los factores relevantes. Es decir, una organización, cuando se ve cuestionada, debe rehabilitar los lazos con sus públicos de interés desde estas tres perspectivas, es decir, desde yo sé lo que hago, es decir, si yo he quebrado la confianza porque no cumplí con cierta ley, por ejemplo, ante la opinión pública y ante los tribunales de justicia, yo tengo que arreglar eso, pero además tengo que demostrar que soy bueno y que no lo voy a volver a hacer.
porque soy íntegro. Entonces, estos tres factores no es solamente, ¿qué es lo que quiero destacar acá? No solamente el tema de yo hago bien mi trabajo, yo hago lo que me pide la sociedad que haga, yo tengo que ir mucho más allá. Uno de los grandes problemas que nosotros vemos actualmente en las organizaciones es que las organizaciones dicen, pero si yo cumplí la ley, pero si yo actúo de acuerdo con la ley, yo no he transgredido la ley. Muy bien que no transgreda la ley, eso es lo mínimo que nosotros le pedimos a cualquier organización, pero usted tiene que actuar más allá de la ley, tiene que actuar bajo la ética de lo que usted está haciendo es bueno para el entorno donde usted está aportando a la sociedad. Por lo tanto, si nosotros hablamos, porque acá este panel se llamaba cómo construirla o cómo reconstruir la reputación, ya se me olvidó por ahí la cosa, ya. ¿Cómo podríamos hacerlo? Primero, condicionar y controlar la conducta de quienes pertenecen a esa organización. Es muy importante que la organización, cualquiera sea la naturaleza, cualquiera sea el rol social que cumpla esta organización, vele porque cada uno de los miembros cumpla estas normas establecidas, esta suerte de contrato social que hace la organización con sus públicos y su entorno. No podemos decir nosotros, no era mi problema, yo no lo vi que estaba haciendo, etcétera. Lo que tenemos que hacer es hacer que la organización vele porque los miembros de esa organización respeten estas normas. Y luego viene lo que en este modelo se llama la intervención, que es recuperar la confianza. La confianza es un bien intangible que es muy caro de crear y muy fácil de quebrar. Y eso todos lo sabemos en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Cuando alguien ha actuado de mala fe o nos ha traicionado o ha quebrado los valores que nosotros creíamos que tenía, eso es muy doloroso y eso cuesta mucho recuperarlo. Lo mismo pasa con las organizaciones. Pero como estamos hablando de algo tan complejo como la confianza, esto debe perdurar en el tiempo. No solamente tiene que ser un acto, por ejemplo, si yo yo me dedico más bien a las organizaciones, por eso hablo desde ese punto de vista, pero si yo soy el aceite quemado, claro, yo puedo retirar todos los aceites del mercado en ese momento y decir no coma este aceite porque este aceite es malo y ok, decir sí, nuestro aceite no estaba bien, pero en el futuro yo debo demostrar a esas personas que yo voy a hacer el mejor aceite posible y que mi aceite sí va a servir para aliñar ensaladas y no para prender fuego como se mostraba en la televisión. Por lo tanto, la intervención es más allá de la disculpa, es más allá de decir, bueno, sí, yo lo lamento mucho, pero yo cumplo con la ley, que es lo típico, digamos, que se responde en estos casos, yo estoy cumpliendo con la ley, ir más allá y trabajar en el tiempo para poder poco a poco ir restaurando esos lazos de confianza. Como conclusión y como desafío, yo creo que este tema de la confianza está como de moda ahora, la verdad es que yo lo vengo estudiando hace como 7 años, así que no es que me haya subido al carro del tema, pero yo creo que lo importante acá es que las organizaciones escuchen. Organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, el tema que nos convoca hoy día, porque como dice el seminario, comunicar en una cultura de incertidumbre hace que las organizaciones estén mucho más desafiadas. Este entorno no es fácil, este no es un entorno fácil en el cual nos podamos mover, este no es un entorno donde haya la supremacía de las organizaciones, todo lo contrario. Así como yo empecé esta ponencia hablando de las implicancias del ejemplo de la revista Time, donde la supremacía no la tiene ya la organización, ya no la tiene el país poderoso, ya no la tiene la multinacional poderosa, no, la tiene aquel que en masa puede cambiar las percepciones, puede hacer noticia, puede dificultar aún más ese entorno en el que nos movemos ahora. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que me gustaría compartir es que si bien sí, estamos comunicando en una cultura de la incertidumbre, hay maneras para poder bajar esos niveles de incertidumbre y una de las maneras es vincular y escuchar. Muchas gracias.
Federico Rey Lennon es publicista de la Universidad de El Salvador, doctor en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra. Además, tiene una extensa trayectoria académica. Actualmente es profesor de la Universidad Católica Argentina y es director general de la agencia Rey Lennon, Cavatorta y Asociados. Moderará luego el panel Nicolás Ibieta, director de comunicaciones del Arzobispado de Santiago. Les dejaron unas encuestas, les pedimos que luego las entreguen a los anfitriones en el área también de información. ¿Qué tal? ¿Qué tengo que tocar aquí? Ahí está. No. Me apareció otra. ¿Dónde estaremos? Hay que buscarla, ¿no? Ahí está. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes a los que quedan y no están dormidos. Agradezco mucho a los organizadores que hayan tenido la deferencia de invitarme. La verdad que para mí es un placer estar aquí en Chile y en este entorno discutiendo cosas que me parece que son fundamentales para nuestra Iglesia Católica. Muy brevemente voy a hacer una referencia a lo que yo creo que es cómo está el entorno actual que nos toca comunicar, ese entorno de incertidumbre del que habla el título del seminario, y luego sí a unas consideraciones más prácticas de cómo el comunicador de Iglesia puede enfrentarse a estas cuestiones. En primer lugar, me parece que tenemos un gran desafío, y ese desafío tiene que ver con la obsolescencia de los objetos del conocimiento, es decir, con la rapidez vertiginosa con la que hoy los objetos de conocimiento van pasando. Es una época en la cual la información, como dice ahí, circula tan velozmente que el hombre se encuentra abrumado e inmóvil. Parte de la incertidumbre tiene que ver con eso. Este desafío que nos impone el tercer milenio implica como primera solución que el comunicador se detenga y se detenga a pensar. Cosa que es muy difícil, es como paradójico, ¿no? En un mundo vertiginoso, yo lo que le estoy diciendo es que nos tenemos que parar a pensar. Porque si no pensamos en quiénes somos, si no pensamos en cuál es nuestro destino en esta tierra, no podemos llegar a nada. Es decir, caemos en la misma incertidumbre en la cual está nuestro público. Y además porque hay una cosa que yo le llamo, no es muy académico la forma de llamarlo, pero yo le llamo una época de tristeza cultural. Yo pienso que estamos viviendo en una época donde hay una gran tristeza cultural, una gran melancolía. Es una palabra que a mí me encanta porque a los que les gusta la literatura era la bilis negra de la Edad Media, la melancolía. Y ser melancólico, el diccionario lo dice tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que no encuentre quien la padece gusto ni diversión en nada. Y muchas veces el hombre posmoderno es un hombre melancólico, es un hombre que está constantemente buscando lo que no encuentra, por supuesto porque tiene sed de trascendencia. Ese hombre posmoderno también lo suelo llamar en algunos trabajos, tomando un concepto de un profesor español, Fernando Sáez Vacas, el homo digitalis, ¿no? Entendiéndolo como el hombre que puede manipular hoy de manera asombrosa sus dígitos, como nunca antes en la historia de la humanidad, y que además tiene como una especie de prótesis digital en su cerebro, que la que ya se habló bastante en otras ponencias, ¿no? Es decir, estamos ante un hombre que cada vez es más digital, que cada vez vive más pendiente de esta nueva tecnología, que yo creo que le complica la vida, más allá de que soluciona algunas cuestiones. Y este entorno es un entorno que acá pongo algunas cuestiones, no las voy a desarrollar totalmente. No sé si por el color, sí, toma un color rarísimo, pero bueno. Acá tiene un color celestito hermoso. Pero bueno, esa es la tecnología, ven que nos complica la vida.
A ver, es una sociedad hipersegmentada, donde la población urbana está en aumento en todo el mundo, incluyendo en Latinoamérica. Nuestras ciudades van a ser cada vez más grandes, vamos a tener cada vez más problemas de transporte, vamos a tener más grandes problemas de hacinamiento. El bonus de crecimiento que tenía Latinoamérica ya se lo está comiendo. En los próximos 10 años Latinoamérica deja de crecer, como ya dejó de crecer Europa y el Asia. Bueno, los jóvenes digitales, las familias versus los solos y solas, para mí este es uno de los grandes temas. Cada vez más nosotros tenemos en nuestras grandes ciudades personas que viven solas, pero no el anciano que extendió su edad, que ese también está allí incluido, sino los jóvenes que no tienen ningún compromiso de vida en común y viven solos. Y tienen 30 y pico de años y viven solos. Y son una multitud. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el último censo, una ciudad que tiene, solo la ciudad de Buenos Aires tiene 3,5 millones de habitantes, contando el conurbano, que somos casi 14 millones hacinados allí. El 25% de la población vive sola. Entonces, eso cambia también, es una persona proclive a utilizar las redes sociales, porque está muy solo, y las redes sociales le permiten conectarse dentro de su soledad. Pero esa soledad también lleva a la melancolía. O sea, parte de ese, ¿no? Imagínense comer todos los días solo, volver del trabajo. Yo siempre digo que el que vive solo vuelve del trabajo, lo primero que hace es abrir la puerta y prender la luz. Cuando uno vive en familia, la luz siempre está prendida. Por eso proliferan las mascotas. Tenemos grandes ciudades llenas de mascotas. Un gran negocio. O sea, uno deja de ser consultor o asesor de comunicación en la iglesia y tiene un buen negocio. Pone una veterinaria. Y una mixtura de valores, ¿no? Mezcla de valores, que ya hablamos bastante, valores o disvalores. Dentro de legiones de ONGs, o sea, toda esa necesidad de protesta que hablabas recién. Termina orientándose en un ciberactivismo lleno de ONGs, gente que protesta, una conciencia ecológica ampliada y distorsionada, porque el joven y el hombre de la ciudad sabe muy poco del campo, ¿no? Y cualquier cosa que se diga sobre la ecología la compra. Flaubert, fíjense que este es un problema que ya viene del siglo XIX, porque Flaubert decía, cuando le preguntaron una vez qué era el campo para él, dice, el campo es ese lugar donde los pollos caminan vivos. Y para hoy, para los jóvenes, es eso, ¿no? Y una pérdida de credibilidad fuerte en las instituciones. Entonces, en este entorno tan complejo, eso lo pasamos, nos toca comunicar. Yo le llamo que estamos en el reino del símbolo. Esto lo tomo... En realidad es una disquisición muy peirciana y no voy a entrar ahora porque la mayoría de ustedes no estudió comunicación y menos semiótica y la verdad que meterse en Peirce hoy sería muy complejo, pero sintetizándolo sería esta idea. El reino anterior, el reino del texto, el reino de Gutenberg, como le gustaba decir a McLuhan, es el reino del símbolo. Es un discurso que espera siempre que alguien lo revele, lo explique. La Iglesia Católica tiene muchísimo de lenguaje simbólico. Pero el mundo que nos toca vivir hoy es más bien el mundo del índice, donde ese representamen, eso que estamos viendo, tiene una relación, digamos, vital y directa con lo que está representando. Peirce hablaba de la veleta y el viento, ¿no? La veleta nos muestra la dirección del viento, pero tiene una relación dinámica con el viento, la huella en la arena. Eso es, ¿no? Entonces, ahí es solo algo que dirige la atención, no tiene un contenido para explicar, se explica solo. Y este es un mundo muy del índice. Lo voy a poner con algunos ejemplos. Por ejemplo, para los gestos del Papa Francisco, muchos de los gestos de nuestro Papa tienen que ver con el índice más que con el símbolo. Cambiar un trono, digamos, repujado en oro por una silla de madera no es simbólico, es indicial. ¿No? Tiene una relación directa con lo que está mostrando. Usar los mismos mocasines que cuando era cura en Buenos Aires es absolutamente indicial. No, se explica solo. Y, por ejemplo, acá para Chile, todo lo que fue, digamos,
el folletín, el melodrama de los mineros chilenos, ¿se acuerdan? Para la prensa fue maravilloso. Además, cada minero empezó a tener características como los enanos de Blancanieves. Estaba el más gruñón, el más silencioso, el que se reía. ¿No? Estamos en una época donde la historia de vida cercana al ciudadano, que tiene contenidos de melodrama del siglo XIX, es lo que es más fuerte. Y es parte de la solución que voy a dar después. Entonces es un espacio público donde vemos los medios sociales presentan la vida como espectáculo. Pasamos de lo simbólico, lo que decía lo icónico, a la acción. Con actores sociales que son efímeros, que son líquidos, ¿no? Son como decíamos, como la monja que gana el concurso de canto. Mañana nadie se la acuerda. Nadie sabe quién era. Pasa un año y ya no sabemos quién era. Y uno dice, ¿te acordás de la monja? O la hermana Bernarda que teníamos haciendo cocina. Porque se murió, pobrecita. La política representa un interés secundario en la vida de las personas. La política y la religión pasa a ser como un interés secundario. Es decir, sí, me tengo que preocupar de la política. Entonces, como decía Silvia Pellegrini, la gente tiene voz, pero no va a votar. La gente tiene sed de trascendencia, pero se preocupa muy poco por la religión. Y hay una hiperinformación que es vertiginosa. Entonces, esta posmodernidad que se instala entre nosotros quizás como una respuesta más vital, ¿no? Yo la veo como una respuesta vital al fracaso de la razón ilustrada y por otra parte también a cierto fracaso de las grandes religiones del libro, tanto el cristianismo, el judaísmo como el islamismo, dentro de una visión humana, no trascendente, han fracasado. ¿Por qué? Porque el mundo no vive en paz, porque sigue habiendo pobres, sigue habiendo desigualdad social. De alguna manera, digamos, la posmodernidad es un grito de protesta, ¿no? Por supuesto que ese grito de protesta no soluciona absolutamente nada de lo que está protestando, ¿no? Es estéril. Por eso el hombre, a mí me gusta la imagen de Hamlet, del hombre manierista, ¿no? Paradójicamente, justamente donde se reúne el cónclave, está representado lo que estoy diciendo, ¿no? Porque uno es el Miguel Ángel renacentista que pinta la bóveda y después el Miguel Ángel manierista que pinta la pared del fondo, ¿no? Es decir, es un hombre manierista. Hamlet es un hombre que ante la incertidumbre que lo rodea no puede tomar ninguna decisión. Simplemente se queja, ¿no? Porque justamente era un cambio de época brutal. Y nosotros creo que estamos un poco en eso. Y en este contexto también de tristeza cultural, de alguna manera la Iglesia Católica lo enfrenta desde la minoría, ¿no? Por primera vez en su historia, desde el Imperio Romano hasta aquí, nos hemos acostumbrado siempre a ser mayoría. Y hoy yo creo que somos minoría. Y parte del problema de que no podemos encontrar una solución es que seguimos pensando como si fuéramos una minoría. Como una mayoría, y somos una minoría ya. Y claro, evidentemente si uno lo piensa así desde el plano humano, esta es una tarea imposible. Digo, bueno, cerremos todo, vayámonos. Y de hecho sí lo es, desde el punto de vista humano puede parecer una minoría, una utopía, decir, bueno, ¿cómo revertimos esto? Claro que como señalaba Agustín de Hipona, yo tengo una rara formación, mi primaria y secundaria con los agustinos y mi universidad con los jesuitas. Entonces siempre tengo que recordar a los dos, es para ser ecuánime. Y mi posgrado con el Opus Dei. Me faltaron los focolares, que entre paréntesis nunca sé por qué se ríen tanto. Debe haber algo que no entendí. Pero decía, Agustín de Hipona que decía, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Dios. Entonces, en el fondo, en el corazón de este hombre manierista, lleno de incertidumbre posmoderno, está buscando, tiene una sed de trascendencia. Y ahí es donde nosotros podemos entrar con nuestro mensaje. Uno de mis clientes hoy por hoy es Radio María Argentina, y la vez pasada, trabajando en una sesión estratégica con ellos, se me ocurrió una frase que podía representar esta idea, es decir, a ver, ¿cómo tenemos que hablarle a este hombre posmoderno? Y en gran medida como una madre que le habla a sus hijos de amor y con amor. Me parece que esa es la clave. No hablar tanto desde un punto de vista más teológico, de hecho lo vamos a hacer en algún momento, pero básicamente hablarle de amor, porque está necesitando amor.
es un hombre melancólico y lo que necesita es una madre que lo abrace, porque además vive solo y además cuando necesita un abrazo se lo da su perrito caniche Toy. Una cosa espantosa. ¿Y cuál es esto? ¿Cuál es la solución? Y la solución es esta, ¿no? Es la conversación estúpida, ¿no? Es conversar, es dialogar. Hablaba Silvia recién hablaba de lo dialógico, ¿no? Es decir, y en el fondo esa es la solución, es dialogar. Y dialogar en un mundo complejo donde tenemos que comprender que somos minoría y que la religión pasa a ser muchas veces una dimensión más del sujeto, porque no la termina de comprender. Así como tampoco se compromete en política, tampoco se compromete en religión, tampoco se compromete en la vida y por lo tanto no forma una pareja estable. Y después llegan las mujeres a los 40 años, muchas alumnas mías de posgrado que dicen, ay, me encantaría ser madre. Y digo, pero ya es un poquito tarde para acordarse. Y la verdad que es un drama, porque termina siendo un drama muy difícil de solucionar. Entonces yo digo, tenemos un laicado light, ¿no? Que cuando llegan las Navidades, tenemos las iglesias, al menos en Buenos Aires, la experiencia, llegan las Navidades, tenemos las iglesias rebosantes de gente, o a veces en Pascua, un poquito menos ya cada vez más. Pero en Navidad seguro, ¿por qué? Porque en Navidad siempre nos acordamos todos de qué buenos que podríamos ser y de lo lindo que es amarse, y de que todos se ponen melancólicos, todos van a misa. Entonces, esta conversación, este boca-oído, para mí la conversación es boca-oído porque boca a boca son los besos, que es otra forma de comunicación también mucho más divertida, por cierto. ¿Cómo hago para meter el discurso de la parroquia, del obispado, de Radio María o de la televisión católica, es decir, en este mundo tan complejo? Y yo digo, bueno, acá hay unas claves. La primera clave tiene que ver con la autenticidad. Todo lo que desentona por no ser auténtico se inscribe en el pasivo de la organización. Entonces lo primero, y esto ya se habló bastante, no voy a andar demasiado. Lo segundo obviamente es la conversación. Covey, que es un autor que a mí me gusta mucho, Covey decía, primero comprender al otro para ser comprendido. Entonces también muchas veces nuestra actitud desde la emisión de la comunicación es un poco soberbia, entonces pretendemos que el otro se acomode a nosotros. Covey te dice, primero acomódate vos al otro, primero trata de comprender qué es lo que le pasa. Y eso tiene que ver mucho con lo que el Papa marca como cultura del encuentro. Contenido, bueno, conectar personas con intereses comunes. Entonces, no ir a buscar la diferencia, que también se dijo en algún momento en estos días, sino ir a buscar lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común seguramente que una de las cosas es el amor, es el cariño, el afecto. A mí me parece que solemos ser muy prejuiciosos, solemos salir siempre con el prejuicio, como se dice en fútbol, con los tapones de punta, ¿no? Es decir, primero comprendamos, veamos la situación y nos vamos a encontrar con que allí se puede conversar. Y por supuesto escribir bien y con buenas imágenes, porque el mundo de los medios sociales sigue siendo un mundo donde el que escribe mejor y el que tiene mejores imágenes comunica mejor. Tratar de buscar la diversidad de opiniones y de puntos de vista, también es importante, la apertura ideológica, y esto me parece fundamental, que sea entretenido. Hoy el mundo de la información es el mundo del infotainment, de la información más entretenimiento. Todos los espacios noticiosos están incorporando comentaristas divertidos, humoristas en la radio, espacios donde cuentan el viral simpático de YouTube, cosas que hasta hace unos años hubieran parecido increíbles en un noticiero de televisión o de radio. Y por otra parte, no hay que olvidarse de la ficción. O sea, entretenido y además la ficción. La ficción transmite muy bien. Si yo quiero transmitir valores cristianos, muchas veces, y yo en los años que me tocó asesorar a la Conferencia Episcopal en la Argentina, lo dije hasta el cansancio, tenemos que hacer ficción. Un pastor protestante, que era bastante mal actor, pero era un excelente comunicador, que se llama Michael Landon, nos lo enseñó en la década del 70.
cuando para transmitir el valor de familia creó una serie de televisión que se llamaba La Familia Ingalls, o en inglés La Pequeña Casita en la Pradera. No hay serie de televisión que transmita mejor las dificultades y la fuerza de unión de un matrimonio, de una familia numerosa, que esa serie de televisión. Y cuando más adelante, ya más grande, hizo otra serie en la cual él mismo era un ángel, también ya era más manifiesto. Pero son series que vale la pena rever, es decir, pucha, ¿no nos estaremos equivocando también el camino? ¿No será el camino a hacer buenas películas? ¿No será el camino a hacer buenas series de televisión? ¿No será el camino tener buenos artistas que canten canciones lindas, como Montaner, otro evangélico, que tiene lindas letras, canciones, las mujeres se enamoran de buenos valores? En Radio María se hace un esfuerzo gigantesco porque la discografía sea una discografía linda, buena y con buenos mensajes. Y hay un montón de cantantes. Yo siempre pongo un ejemplo, porque además mi apellido me lleva ahí, a los Beatles, obviamente. Somos el mismo clan de John Lennon. Si ustedes escuchan Let It Be, es un himno a la Virgen María. Van a decir, no, pero en realidad no es así, es la que estaba escrita. Pero escúchenlo y van a ver que más. Y como eso hay un montón de canciones, que nosotros podemos buscar allí el contenido y darle, como siempre, una respuesta a la posmodernidad que está necesitando que nosotros seamos gente, como en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cómo reconocían a las primeras comunidades. No decían, ay, qué bien que hablan, qué sólidos que son teológicamente. Decían, no, mira cómo se aman. Lo que más llamaba la atención era el amor. No que era, qué generoso, mira qué bien, qué limpios que son. Qué entretenidos, ¿no? Se amaban. Entonces, a nosotros a veces nos está faltando ese acercarnos estas cuestiones, ¿no? Es decir, en el mundo del índice, nosotros tenemos que comunicar con hechos más que con palabras. O sea, no dejo de lado las palabras, de hecho es mi negocio, ¿no? Por eso soy comunicador. Pero las palabras tienen que estar acompañadas muy cerca de los hechos. Tenemos que comunicar con hechos, y comunicar con hechos básicamente es lo que a veces nos falta. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a Claudia y Federico por sus exposiciones. No sé si van en camino algunas preguntas. Si no, las pueden hacer pasar para adelante a alguien que tenga. Voy a hacer algunas yo por mientras para motivar los minutos que nos quedan. Lo primero es que hemos hablado mucho de confianza en la Iglesia, la reputación de la Iglesia, pero me parece que eso se constituye de varios elementos. Y quería hacerle una pregunta a los dos. ¿Qué es lo que piensan de cómo se compatibilizan estos distintos elementos? Que yo, para resumirlo, lo digo así. La imagen del Papa, ¿no? Que es algo que hemos conversado en la jornada. La percepción de los líderes locales de la Iglesia, que es otro elemento distinto. La misma figura de Jesús, que contribuye o no, digamos, a la reputación de la Iglesia. ¿Cómo se compatibilizan todos esos elementos para trabajar sobre la reputación y la confianza de la Iglesia? La tecnología. Ya está. Ahí, ya. Bueno, yo siempre prefiero como aclaración, yo siempre prefiero hablar de confianza antes de reputación, porque la reputación para mí tiene que ver con esta cosa que decía Federico, de esta como soberbia de yo quiero instalar cierta imagen, como si nosotros controláramos la imagen. Ojalá pudiéramos controlar la imagen desde la comunicación. Sería tan fácil, no existirían los asesores, pero sí, tú tienes mucha razón. Es difícil desentrañar qué variable es más influyente en ciertos momentos, porque también depende del contexto, depende de
los avatares noticiosos, depende de la situación general en el caso de la confianza. O sea, si yo te muestro índices de confianza del 2011, 12, son mucho más bajos, porque habían ciertos hechos puntuales que hicieron bajar. Es como cuando hacen estas encuestas a la presidenta. Si la hacemos ahora, estamos mal, ¿no es cierto? Hubiéramos estado mucho mejor en diciembre, noviembre. Entonces también hay hechos puntuales que levantan esta percepción, como los mineros, que fue como un hit internacional de Chile, y otras que la disminuyen. Entonces, si tú me dices, o sea, primero yo trataría de entender que no podemos controlar la imagen, que solo podemos hacer un esfuerzo por vincularnos con el otro. Yo hablaba de escuchar el entorno, Federico hablaba de conversar, pero finalmente estamos diciendo lo mismo. Federico propone un tema del vínculo del amor, yo propongo un vínculo de la escucha, pero finalmente estamos diciendo lo mismo. Entonces, es difícil, para contestar tu pregunta es muy difícil saber, porque es multivariable. Una de las maravillas de estos conceptos es que no son unicausales, son multicausales. Hay muchas cosas, como dices tú, la figura del Papa. Ciertas organizaciones, por ejemplo, si nosotros miráramos las organizaciones de base de la Iglesia, cómo se relacionan, el puerta a puerta, que se diría en política, directamente también influye mucho. O sea, los medios por un lado, pero el relacionamiento personal de la parroquia con sus feligreses, eso también influye. Tú podrías medir en la parroquia A y en la parroquia B, y seguramente a lo mejor cierto sacerdote sería una figura aún más cercana que el propio Papa. Entonces no es tan fácil. Uno podría determinar variables, podría medirlo, pero tendría que en el fondo definir ese momento también en que está midiendo esa situación. Pero lo importante es que entendamos que son variables, son conceptos que involucran mucho más de una variable. Está el tema de los medios, está el tema de lo que dijo, por ejemplo, cierto representante de la organización de la Iglesia, lo que dijo el Papa, lo que dijo el arzobispo, etcétera, en un contexto determinado, en un tema determinado también. Porque no solo está triste la audiencia, sino que es súper voluble. La gente es muy voluble. No existen ya estos como militantes férreos de ciertas organizaciones, sino que hay un gran porcentaje de volubilidad, volatilidad en la opinión pública. Ese anda, ok. Dijiste la palabra voluble y me iba a salir una palabra muy argentina, ¿no? La gente no es solo voluble, sino que a veces es boluda. Pero, a ver, hay una canción mexicana que explica mucho lo que vos decís, muy simple, que dice: el día que la mataron, Rosita estaba de suerte, de 6 tiros que le pegaron, uno solo era de muerte. Entonces, a veces nosotros pensamos que es un solo tiro el que mató o el que nos permite mejorar la comunicación, y en realidad son todos. Yo creo que tendríamos que aprender a ser más gramscianos. Mira lo que te digo, ¿no? ¿Por qué? Porque Gramsci, cuando decía que la única manera que tenía, ¿no?, entre tantas cosas, pero del comunismo enraizar en la Europa de la posguerra, él habla de hacerse dueño de la cultura. Y nosotros deberíamos volver desde la minoría a ser dueños de algunos resortes de la cultura. Y tenemos los elementos, tenemos toda la tradición, tenemos además un objetivo que es trascendente, es decir, y que es absolutamente generoso, porque uno lo que quiere es la salvación de todos. No estamos buscando como porque a veces se hizo el símil con las empresas, y es muy difícil hacer un símil con las empresas, porque nosotros no buscamos un rédito personal, nosotros buscamos la salvación del otro, el amor al otro, ¿no? Y además el modelo que tenemos es un modelo absolutamente impresionante, que fíjese que hasta los detractores lo valoran, ¿no? Es decir, el modelo de Cristo es un modelo impresionante. Llevó el amor hacia el otro hasta la muerte. Es decir, me parece que es una gran historia, y cada vez que se la vuelve a contar, mostrabas un trabajo que habían hecho de películas nuevas sobre la historia de Cristo, y siguen siendo taquilleras. O sea, la gente, ¿no?, desde el manto sagrado, que es la que veía yo cuando iba al colegio. También estamos viejos.
O la historia, ¿cómo llamaban? Los mandamientos donde Charlton Heston hacía de Moisés. Y separaba las aguas. Bueno, pero son historias hermosas. Quino, no sé si ustedes lo conocen a Quino, el gran caricaturista, historietista argentino. Quino decía que toda su inspiración venía de la Biblia, porque me dice, en ese libro está todo. Y es verdad, están todas las historias, maravillosamente contadas. Entonces a veces vos decís, bueno, ¿cómo hacer? Y volvamos a contar las historias, volvamos a contar esas historias que son, porque es un mundo que también ha perdido los grandes relatos. En realidad piensen ustedes, la gente está enloquecida con series de televisión que dicen, wow, son los grandes relatos. Esos no son grandes relatos, son pequeñitos relatos. Y el nuestro es el gran relato. Pero lo que pasa es que yo creo que no nos lo creemos demasiado. Aprovechando que nos acaban de llegar un par de preguntas. En este mismo entorno, con tanta dificultad de identificar las variables, en un entorno tan volátil, ¿cómo podemos medir nuestro trabajo? Aquí estamos con varias gente que trabaja en comunicación en distintas diócesis. ¿Cómo se mide? Porque al final del día también tenemos que saber si los esfuerzos que se están haciendo o no tienen el rédito que esperamos, los objetivos que nos propusimos se están cumpliendo o no. ¿Cómo se mide? Vos sabés que esa es una de las deficiencias que ha tenido históricamente las relaciones públicas, la comunicación institucional, en general, Es decir, cómo medir, porque es muy fácil medir en lo tangible, es mucho más complejo medir en lo intangible. Pero se puede medir, hay que ser creativos. Vos podés medir impactos, podés medir número de feligreses que van a algún encuentro, podés medir percepciones a través de una encuesta. Ahora justamente estamos lanzando una encuesta con Radio María Argentina para medir cuál es el feedback que tenemos de nuestra audiencia, porque empezamos a ya no saber quién nos escucha demasiado. O sea, nos escucha mucha gente, pero no la conocemos demasiado. Entonces, bueno, esas son formas, o sea, hay que ser muy creativo en la forma de medición. Siempre pensarlo, cuando uno piensa estratégicamente un plan de comunicación, también debería estar pensando cómo medirlo, ¿no? Para los que les gusta la administración de empresas, Peter Drucker decía que no se puede gestionar aquello que no se puede medir. Y bueno, en lo que es comunicación de iglesia es lo mismo. O sea, tengo que ser creativo a la hora de medir. ¿Qué será? Audiencia, rating, respuestas, hacer grupos focales cada tanto tiempo para recibir un feedback directo de la gente, poner una hojita como se pone aquí para que la gente la llene. Es decir, hay que ser muy creativo. Yo quería aportar que en general el problema de la comunicación es que nosotros trabajamos con intangibles. ¿Cómo yo operacionalizo reputación, confianza, vínculo? Es bien fácil ser como director de finanzas de una organización, porque o tengo plata o no tengo. Pero lo que decía Federico, nosotros en general los comunicadores, y uno de los problemas de legitimidad que a veces tenemos, yo no sé si les pasa a los que son comunicadores de acá, pero nos cuesta legitimarnos ante nuestros propios superiores, digamos, y decir, no, si tenemos que invertir ¿no es cierto? Tenemos que invertir en una encuesta, tenemos que invertir en un grupo focal, tenemos que conocer, como dice, porque hay tanta segmentación ahora. Yo te aseguro que los auditores de la Radio María tienen una segmentación mucho mayor que hace, no sé, 15, 20 años, y a lo mejor el imaginario que nosotros tenemos de los auditorios de la Radio María no es el que corresponde a la realidad. Yo no le estoy entregando los contenidos adecuados a esas personas porque no los conozco. Entonces, superando la barrera de la legitimación propia del comunicador dentro de la organización, hay que superar la barrera del indicador. Que es decir, como me decías, como me preguntabas tú a mí, ya, ¿cómo voy a medir yo confianza? Y yo lo que creo que hay que hacer es que hay que hacer mediciones de acuerdo a los objetivos. Primero, definir un objetivo. Lo que yo quiero es llegar a lugares remotos, por ejemplo, y que en lugares remotos o personas, el adulto mayor, por ejemplo, con deficiencias en atención, en escucha, yo a ese quiero llegar. Entonces, a ese me dedico, a ese hago mi gestión de la comunicación y a ese mido. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es plantearse objetivos súper claros. Es a dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer y cómo voy a medir eso que quiero hacer, un poco para profesionalizar nuestra labor también y legitimarlo ante
ante el resto o sea, ante el resto, digamos, a los que toman decisiones, digamos. ¿Aló? Sí. Bueno, le agradezco a Claudia y Federico por sus exposiciones. Habían más preguntas, pero estamos sobre el tiempo, así que las vamos a dejar para después. Quizás se pueden comentar en los próximos cafés, pero muchas gracias por sus presentaciones. Gracias a ustedes.